Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Y es que como ya habrán visto en el título y la miniatura, la noticia que sacudió el mundo de las telenovelas turcas llegó para quedarse. Sí amigos, estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y de una noticia que, bueno, ya lo verán. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es y en este canal nos dedicamos a explorar el fascinante mundo de las series turcas, a analizar la vida de sus estrellas, a comentar las últimas novedades y por supuesto, a chismear un poquito. Así que si son nuevos por aquí, sean más que bienvenidos. Y si son fans del canal, muchas gracias por estar siempre. Hoy vamos a sumergirnos en la impactante noticia que ha inundado las redes sociales, los medios y prácticamente cada rincón del mundo dedicado a las series turcas. ¿Están listos? Porque esto va a estar bueno. Prepárense para descubrir todo sobre esta bomba informativa que involucra a dos de los actores más queridos y famosos de Turquía, Can Yaman y Mehmet Özdemir. Antes de empezar a desmenuzar todo, por favor, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades, cotilleos y análisis del mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ya mismo y activen la campanita para no perderse nada. Y no olviden dejar un like si les gusta este tipo de contenido, me ayuda muchísimo. Ahora sí, pongámonos en marcha. El 10 de julio de 2025, la noticia que nadie esperaba, la noticia que hizo temblar a los fans, la noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Bueno, para entenderlo, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos la historia de estos dos grandes actores y, sobre todo, su relación. Can Yaman y Mehmet Özdemir saltaron a la fama juntos, gracias a la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos en la pantalla era innegable, era explosiva, era ¡wow! Los fans desde el primer capítulo comenzaron a soñar con que esa química fuera real, con que esa magia que veían en la pantalla trascendiera la ficción. Y claro, los rumores de un posible romance entre Can y Mehmet no tardaron en aparecer. Las redes sociales, los foros de discusión, los medios de comunicación, todos hablaban de ellos. Fotos, vídeos, análisis, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre los dos. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos, sonriéndose. Todo parecía confirmar los rumores. Y los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Recuerdo perfectamente esa época, era una locura colectiva. Todos queríamos que fueran pareja, que vivieran felices para siempre. Las imágenes de sus escenas juntos eran repetidas una y otra vez, y los comentarios en las redes sociales no paraban. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la historia tomó diferentes rumbos. Los rumores de romance se enfriaron, y aunque nunca confirmaron públicamente una relación, tampoco negaron completamente las especulaciones. La verdad, como suele suceder, se mantuvo un poco en secreto. Siempre ha sido un tema delicado, y entiendo que ambos quisieran mantener su privacidad. Cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman, como sabemos, se embarcó en proyectos internacionales, trabajando en Italia, y demostrando su gran talento y versatilidad. Su paso por Italia fue todo un éxito con series como Viola come il mare, que le ganaron aún más reconocimiento. Mehmet Özdemir, por su parte, continuó brillando en Turquía, protagonizando otras series de éxito como Doğu Kaderimdir, y consolidando su carrera como una de las actrices más importantes del país. Verla en Doğu Kaderimdir fue todo un viaje emocional, demostrando su capacidad para interpretar roles complejos. Y aquí llegamos al 10 de julio de 2025. La noticia, amigos, es que, bueno, la información que surgió en esa fecha, y que causó tanta sorpresa, es que Can Yaman y Mehmet Özdemir fueron vistos juntos. Sí, así es. Juntos. En un lugar inesperado. Y esto, por supuesto, desató la locura en las redes sociales. ¿Se imaginan el revuelo? Fue como revivir aquellos tiempos de Erkenci, pero multiplicados por 1000. ¿Dónde fueron vistos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Hubo un reencuentro romántico? ¿Volvió a surgir la chispa? ¿Están saliendo de nuevo? Son muchas preguntas. Y créanme, yo también me las he hecho. Los detalles, lamentablemente, son un poco escasos.
Los paparazzi, como siempre, hicieron su trabajo, pero la información que tenemos es limitada. Sabemos que los paparazzi en Turquía son bastante insistentes, así que no me sorprende que estuvieran al acecho. Lo que sabemos por las fotos y los vídeos que se filtraron, es que fueron vistos en un restaurante. Un restaurante. Un lugar bastante común, ¿verdad? Pero la importancia radica en la compañía. Ambos parecían estar conversando animadamente, riéndose, compartiendo un buen momento. Algo que despertó de inmediato la curiosidad de todos. Las fotos mostraban a Can y Demet en una mesa, con copas de vino y platos de comida. Se les veía relajados y disfrutando de la compañía del otro. Y claro, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Una cena romántica? ¿Una simple reunión de amigos? La incertidumbre era total. Las reacciones de los fans fueron, como era de esperar, explosivas. Algunos celebraron con júbilo la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad para este romance que tanto soñaron. Otros, más cautos, prefirieron esperar a tener más información, a ver si realmente había algo más que una simple cena de amigos. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones, los análisis, los rumores, todo un torbellino. Los hashtags relacionados con ellos dos inundaron Twitter, Instagram y todas las plataformas sociales. Los fans crearon montajes, vídeos, e incluso escribieron fanfics sobre lo que podría estar pasando. Fue increíble ver la creatividad y la pasión que despertaron. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los titulares inundaron las páginas web, las revistas, los programas de televisión. Todos querían saber más, todos querían saber qué estaba pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las noticias se transmitían en todos los canales, y los programas de chismes de farándula no paraban de hablar del tema. Era la noticia del momento, y todos querían obtener la primicia. Se organizaron debates, se invitaron expertos en relaciones y se analizaron cada detalle de las fotos y vídeos. Era como si estuvieran investigando un crimen. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque... ¿Qué significó este encuentro? ¿Fue casualidad? ¿Fue un encuentro planeado? ¿Hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos. Y esa es la parte más emocionante, ¿no creen? La incertidumbre, la especulación, la esperanza, todo eso forma parte del encanto. Pero analicemos un poco las posibles teorías, profundizando en cada una. Teoría 1, amistad, es posible, y es la opción más probable que simplemente sean amigos. Después de todo, compartieron mucho tiempo juntos, trabajaron muy de cerca, y es normal que mantengan una buena relación. Quizás simplemente decidieron reunirse para ponerse al día, para recordar viejos tiempos. La amistad es un lazo fuerte y es muy posible que ese sea el caso. Han pasado muchos años desde Erkencikus, y es comprensible que hayan madurado y que ahora valoren su amistad por encima de cualquier otra cosa. Puede que hayan superado cualquier posible tensión romántica y ahora se sientan cómodos siendo solo amigos. Incluso podrían haber compartido sus experiencias personales, sus éxitos y sus fracasos, y haberse convertido en un apoyo mutuo. Verlos juntos en un restaurante podría simplemente ser una muestra de esa amistad duradera, una amistad que se ha mantenido a pesar de la distancia y de las diferentes trayectorias profesionales. Imaginen lo agradable que sería tener una amistad tan sólida en el mundo del espectáculo, donde la competencia y los egos a menudo dominan. Teoría 2, reconciliación, otra posibilidad, que a muchos fans les encantaría, es que hayan decidido darse una segunda oportunidad. Quizás con el tiempo y la madurez, se hayan dado cuenta de que tienen algo especial, de que hay sentimientos que aún no se han apagado. Sería un verdadero cuento de hadas. Podría ser que las experiencias vividas por separado les hayan ayudado a crecer y a entender mejor lo que realmente quieren en la vida. Puede que hayan comprendido que la conexión que tenían era genuina, y que valía la pena intentar recuperarla. La nostalgia por el pasado, por los momentos compartidos en el set de Erkencikus, podría haberlos impulsado a buscarse de nuevo. La vida a menudo nos da segundas oportunidades, y esta podría ser la suya. Verlos juntos podría ser el inicio de un nuevo capítulo en su historia, una historia llena de amor, comprensión y felicidad. Sería como una novela turca en la vida real,
con todos los ingredientes que nos encantan: drama, romance, pasión y, por supuesto, un final feliz. Los fans sin duda estarían encantados de presenciar este reencuentro y de ver cómo su amor florece una vez más. *** Teoría 3, colaboración profesional. *** No descartemos la posibilidad de que estén planeando algo juntos a nivel profesional. Quizás estén pensando en un nuevo proyecto, en una nueva serie, en una película. Sería un bombazo. Recordemos que tienen una base de fans gigantesca que los apoyaría incondicionalmente. La industria del entretenimiento es así, y las colaboraciones entre actores populares a menudo generan mucho interés y éxito. Podrían estar preparando una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria juntos. La química que tienen en pantalla es innegable, y eso atraería a millones de espectadores. Los productores y directores estarían ansiosos por trabajar con ellos, y las ofertas no tardarían en llegar. Imaginen un thriller romántico protagonizado por Cani Demet, o una comedia ligera con toques de drama. Sería un éxito garantizado. Incluso podrían estar trabajando en un proyecto benéfico, utilizando su fama para ayudar a causas importantes. Sea cual sea el proyecto, la colaboración entre Cani y Demet sería una noticia emocionante para todos sus fans. *** Teoría 4, estrategia de marketing. *** En el mundo del espectáculo, a veces, se utilizan este tipo de encuentros para generar expectación, para mantener a los fans interesados, para promocionar algún proyecto. No sería la primera vez que esto ocurre. Pero bueno, esperemos que no, porque no nos gusta que jueguen con nuestros sentimientos. Es posible que el encuentro haya sido orquestado para generar publicidad y mantener a los fans enganchados. Podrían estar utilizando esta estrategia para promocionar un proyecto futuro, para aumentar su popularidad o para simplemente mantenerse en el ojo público. En el mundo del entretenimiento, la atención es fundamental, y a veces se recurre a tácticas como esta para lograrla. Sin embargo, esperemos que no sea el caso, ya que sería decepcionante para los fans que tanto han soñado con un reencuentro romántico. Jugar con los sentimientos de la gente es algo que no se debería hacer, y espero que Cani y Demet sean conscientes de la responsabilidad que tienen sobre sus fans. La honestidad y la transparencia son valores importantes, y espero que actúen con integridad. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo más probable es que tengamos que esperar a ver qué pasa. Quizás con el tiempo ellos mismos decidan hablar, confirmar o negar algo. Quizás simplemente decidan mantener su vida privada en secreto. Esa es otra posibilidad, y también es válida. Tienen derecho a su privacidad, y debemos respetar su decisión, sea cual sea. Lo que sí podemos hacer es seguir atentos, seguir pendientes de las redes sociales, de los medios de comunicación, de cualquier pista que nos puedan dar. La espera puede ser emocionante. Los fans, como siempre, estarán analizando cada foto, cada vídeo, cada comentario. Las teorías seguirán circulando y la emoción seguirá creciendo. Veremos si aparecen más fotos, si hay más declaraciones, o si simplemente desaparecen de la escena pública. La intriga es parte del juego, y a todos nos encanta. Y en mi opinión personal, me gustaría que fueran felices. Sea cual sea la decisión que tomen, me gustaría que fueran felices. Ya sea juntos o por separado, lo importante es que estén bien. Y por supuesto, si vuelven a estar juntos, seré la primera en celebrarlo. Porque la química entre ellos es innegable. Creo que la felicidad de las personas que admiramos es lo más importante. Debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en todo lo que hagan. Así que, amigos, aquí les dejo un resumen ampliado de los puntos principales. El contexto histórico antes de sumergirnos en la noticia del 10 de julio de 2025, es crucial recordar el éxito de Erkencicus y la explosiva química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La serie no solo les dio fama, sino que también generó rumores de romance que mantuvieron a los fans enganchados. El recuerdo de esa época, la pasión de los fans y las expectativas creadas son esenciales para entender el impacto de la noticia posterior. La noticia del 10 de julio de 2025 La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos en un restaurante desató la locura en las redes sociales y los medios de comunicación. La ubicación y la compañía son los puntos clave de esta noticia.
Los detalles y el misterio se filtraron fotos y vídeos que mostraban a Khan y Demet conversando animadamente, lo que generó aún más especulaciones. La información disponible es limitada, lo que ha alimentado la intriga y ha permitido que los fans y los medios de comunicación creen sus propias narrativas. Las reacciones de los fans. Las reacciones de los fans fueron diversas y apasionadas. Algunos celebraron la posibilidad de un reencuentro romántico, mientras que otros prefirieron ser cautelosos y esperar más información. Se crearon debates en línea, se analizaron cada detalle de las fotos y vídeos y se compartieron opiniones y teorías. La cobertura mediática. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de la noticia, publicando titulares y artículos sobre el encuentro. Programas de televisión y revistas de chismes analizaron la situación, aumentando la expectación y el interés público. Las posibles teorías. Se han formulado varias teorías sobre el significado del encuentro. Las 4 teorías principales son: amistad. Considerada la opción más probable, basada en la posibilidad de que mantengan una buena relación después de haber compartido mucho tiempo juntos. Reconciliación. Una teoría romántica que sugiere que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Colaboración profesional. La posibilidad de que estén planeando un proyecto en conjunto, aprovechando su popularidad. Estrategia de marketing. Una teoría menos romántica que plantea que el encuentro fue una estrategia para generar publicidad. ¿Y ahora qué? La incertidumbre y la especulación son inevitables. Los fans y los medios de comunicación seguirán atentos a cualquier novedad, mientras que Can Yaman y Demet Özdemir podrían decidir mantener su privacidad. Mi opinión personal y el mensaje final. La importancia de desear la felicidad de Can Yaman y Demet Özdemir, independientemente de sus decisiones. La química innegable entre ellos, y la celebración de un posible reencuentro romántico. En resumen, la noticia del encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir es un evento importante para los fans de las series turcas. La especulación, la emoción y la incertidumbre son elementos clave, y la posibilidad de un nuevo capítulo en la historia de estos dos actores ha generado un gran interés. La espera por más información continúa, y los fans seguirán atentos a cualquier pista que revele el verdadero significado de este encuentro. Es un momento emocionante para el mundo de las telenovelas turcas, y no podemos esperar para ver qué sucede. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan entretenido y que estén tan emocionados como yo por esta noticia. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan ustedes, cuáles son sus teorías, qué esperan de esta situación. Compartan sus ideas y opiniones. ¿Creen que hay romance en el aire? ¿O quizá un nuevo proyecto en puerta? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es totalmente gratis y así no se perderán ningún contenido. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación, y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos que también sean fans de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden a seguir soñando con el amor y la magia de las series turcas. Adiós.